Bendiciones, hermanos. Seguimos con la predicación expositiva de Primera de Juan. Y bueno, damos gracias a Dios porque estamos aquí reunidos como hermanos. Hemos estado hablando mucho sobre el amor y eso ayuda a la congregación, a la iglesia a considerarnos unos a otros y amarnos más. Y qué gozo es verles siempre, cada domingo, y también cuando nos vemos entre semanas, no sé, cuando jugamos fútbol o vamos al río y esas cosas. Qué bueno. Hoy vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 5. En la enseñanza pasada, el pastor estuvo hablando sobre la parte final del capítulo 4, sobre la importancia del amor entre los hermanos, de cuán importante es amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Así que hoy vamos a entrar en el capítulo 5, versículo del 1 al 5. Vamos a leerlo. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a Dios, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos como hermanos en el templo para cantar, para leer tu palabra, estudiarla, versículo a versículo, Señor. Te pedimos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo a través de ella para comprenderla, para saber lo que tienes preparado para nosotros, Señor, el día de hoy. Que tu palabra sea predicada y que no hablemos, Señor, pensamientos o tradiciones de hombres, sino que solamente sea tu palabra expuesta. Te agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el título de la prédica de hoy es Los que vencen al mundo. Los que vencen al mundo. Pero este título no es como cualquier otra enseñanza que ustedes de repente pueden conseguir por internet o en algún otro lugar donde el énfasis es el hombre y no Jesús, Dios. Aquí no vamos a hablar de que los que vencen al mundo tienen que ser como David venciendo a sus gigantes, ni tampoco vamos a decir que tú vences al mundo porque tú eres hijo del rey, de reyes, y que tú eres un príncipe y por lo tal, como príncipe, vencerás al mundo. O que tú declares o decretes de que vencerás al mundo. No, esos no son los que vencen al mundo. Nos daremos cuenta a través de los versículos que los que vencen al mundo tienen ciertas características que no son de ellos propios, sino que vienen de aquel que murió por ellos en la cruz. Y vamos a ver 5 características de aquellos que vencen al mundo.
Antes de entrar en esas 5 características de los que vencen al mundo, vamos a definir la palabra mundo dentro del contexto de estos 5 primeros versículos. Cuando se habla de mundo, de vencer al mundo, es ese sistema de engaño y maldad que es controlado por Satanás a escala global. Ese es el mundo al cual se refiere el pasaje, ese sistema de engaño y maldad que es controlado por Satanás. Así que vamos a entrar en la primera característica. Dice, número 1, los que vencen al mundo tienen fe, o sea, creen que Jesús es el Cristo. Creen que Jesús es el Cristo. Y dice el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esa palabra, todo aquel, no hace referencia a un grupo reducido de iluminados que llegan a tener un conocimiento pleno de Dios, porque esa es una de las falsas enseñanzas de los falsos maestros que Juan está contrarrestando. Ellos creían que solamente algunos eran iluminados y podían llegar a ese conocimiento si estabas iniciado en sus enseñanzas falsas. Así que ese todo aquel no es ese grupo. Todo aquel encierra a toda persona de cualquier lugar que Dios le haya dado la fe para creer. Ese es todo aquel. Todo aquel que Dios le ha dado la fe para creer. Todo aquel que ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que dice Apocalipsis 5:9. Dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y tu sangre, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esos son todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Han sido comprados por la sangre del Cordero. Son aquellos que Dios le ha dado la fe para creer, porque han sido comprados. Sigue diciendo, todo aquel que cree. Esa palabra cree es tener una fe permanente. Y al ser permanente es una evidencia de que eres un cristiano genuino que continúa perseverando en la fe durante toda su vida. Es una fe que es permanente, es constante. No es de un momento, es toda tu vida. Creer no es una simple decisión intelectual, no, sino una dedicación permanente a Cristo. Es una vida dedicada a Cristo. Ese creer es una vida dedicada a Cristo. Así que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si tú has creído que Jesús es el Cristo, el ungido, el que el Padre envió para librarte de tus pecados y darte vida eterna, entonces Dios te ha engendrado. O sea, eres su hijo, eres nacido de Dios. Por consiguiente, has vencido al mundo. Hablando sobre los que han creído en Cristo, son nacidos de Dios. Juan 1, 12 y 13 nos los recuerda. Dice Juan 1, 12 y 13, pero a todos los que lo recibieron a Cristo,
les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron, oigan esto siempre es bueno recordarlo, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. O sea, tú creíste en Jesús como tu Salvador, tú lo recibiste, no fue por tu voluntad, por voluntad humana, fue por Dios, por la voluntad de Dios, porque Él te engendró, porque a Él le plació darte la fe y que fueras hijo de Dios. Miren cómo lo dice Juan 3:3. Dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, o sea, si Dios no te engendra, si tú no has nacido de Dios, tú no puedes ver el reino de Dios. Tú no vas a poder creer en Cristo. Tú no vas a poder ver a Cristo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Si tú no naces de nuevo, si Dios no te engendra, si por voluntad de Dios tú no eres nacido de Él, tú no vas a poder ver el reino de Dios. Ustedes recuerdan que Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Porque Dios se había hecho carne, hombre, y estaba entre nosotros. El reino de Dios se había acercado. Él es el reino de Dios. Estaba en este mundo. Y si tú no naces de nuevo, tú no vas a poder ver el reino de Dios, que es Cristo. Creer en Cristo. Los que vencen al mundo tienen su fe en Cristo, que es la evidencia de que han nacido de Dios. Repito, los que vencen al mundo tienen su fe en Cristo, que es la evidencia de que han nacido de Dios. La segunda parte del versículo 1 vincula esta fe de creer en Cristo, la vincula con el amor. Porque inmediatamente después de decir que el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, dice, todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. O sea que ya confirmamos que has nacido de Dios si crees en Cristo, ¿sí? Si crees en Cristo, has nacido de Dios. Entonces, debes amar a todos los que han nacido de Dios porque también amas al Padre. Ese es el lazo que hay entre la fe y el amor. Si tú crees en Cristo, eres nacido de Dios, por consiguiente amas al Padre y amas a los que le han nacido al Padre, los que el Padre ha engendrado, o sea, tus hermanos. Y esa es la característica número 2. Los que vencen al mundo aman al Padre y a los hijos del Padre. La fe en Jesucristo va inseparablemente unida al amor por los hijos de Dios. Tú no puedes decir que tu fe está puesta en Cristo y decir que tú amas a Dios y no amar a los hijos de Dios. Eso no puede pasar. Que tú digas, sí, yo tengo fe en Cristo, yo amo a Dios, pero no amas a los hijos de Dios. Eso no tiene cabida. Si tú amas a Cristo, amas a su esposa, su iglesia. Si tú amas a Dios, amas a los hijos de Dios. Amar a Dios y amar a sus hijos son tan inseparables que la presencia de uno es la evidencia de la presencia del otro. Si amas a Dios, por fuerza tienes que amar a los hijos de Dios. Y si amas a los hijos de Dios, por fuerza tienes que amar a Dios. Son inseparables. La presencia de uno es evidencia de la presencia del otro. Es como ahora
que ustedes ven que los abanicos están encendidos, que las lámparas están encendidas, que el micrófono está encendido. ¿Por qué? En buen panameño le decimos porque hay luz. ¿Qué pasa si todo esto se apaga? ¿Qué decimos? ¿Se fue la luz? Porque la presencia de uno es evidencia de la presencia del otro. Si todo está encendido es porque hay luz, pero si todo se apaga es porque se fue la luz. Entonces, eso es lo que el texto nos quiere dar a entender. Si amas a Dios, amas a los hijos de Dios. Amas a Dios, amas también a sus hijos. Ahora, ¿qué evidencia tenemos acerca de combinar esa fe que tenemos en Cristo y el amor por el Padre y por los hijos del Padre? ¿Qué evidencia tenemos acerca de combinar la fe y el amor? Bueno, Juan nos va a dar la respuesta en los siguientes versículos, versículo 2 y versículo 3. Dice: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y dice el 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y aquí entramos a la tercera característica, que es que los que vencen al mundo guardan sus mandamientos. Guardan los mandamientos de Dios. Cuando aquí en el versículo 2 dice guardamos. De la misma forma que la frase todo aquel que cree alude a una fe permanente que está en el versículo 1, alude a una fe permanente, guardamos sus mandamientos, nos habla de una obediencia constante. Como tu fe debe ser constante, porque tu fe no es de un momento, tu fe es de toda la vida. Asimismo, guardar sus mandamientos es algo constante, es de toda la vida, no es de un momento. La prueba de que tenemos fe en el Hijo es que amamos al Padre y a los hijos del Padre. Y la prueba de que amamos es que guardamos sus mandamientos. Repito, ¿cuál es la prueba de la fe? La prueba de la fe es que amamos a nuestro Padre y a sus hijos. ¿Y cuál es la prueba del amor? La prueba del amor es que guardamos sus mandamientos. Así que hemos visto que los que vencen al mundo aman a Dios, pero ese amor por Dios no consiste en palabras, aunque esas palabras sean bien intencionadas y bonitas. No. Sino que consisten en acciones determinadas que demuestran obediencia a los mandamientos de Dios. Lo que queremos decir es que si tú amas a Dios, lo vas a demostrar con hechos, no solo con decirlo. Lo vas a reflejar guardando sus mandamientos, no solo diciendo Dios te amo, ¿no? Aunque está bien que lo digas, pero lo vas a demostrar a través de la obediencia a su palabra. Es como cuando estás cortejando a tu futura esposa, o cuando ya estás casado, que te dice, tu esposa te dice, demuéstrame que me amas. No solo me digas te amo, sino que demuéstramelo. Bueno, ese es el sentido aquí. No solo que tú le digas a tu esposa, sí, mi amor, yo te amo, mira que la luna, las estrellas, el sol, los cometas, te lo bajo y lo subo de nuevo y lo bajo de nuevo. No.
Eso está bien, díselo a tu esposa, eso está bien. Dile todas las cosas bonitas a ella, pero el amor se demuestra. Y eso es lo que está diciendo Dios aquí en su palabra. Si tú amas a Dios y amas a los hijos de Dios, ¿qué tú vas a hacer? Vas a guardar sus mandamientos. Lo vas a demostrar con hechos, con acciones, guardando sus mandamientos. No solo diciendo palabras bonitas. Miren cómo Romanos 13:9 habla de esto, de que amar a tus hermanos es sinónimo o es lo mismo que cumplir la ley de guardar sus mandamientos. Dice, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú amas a tu prójimo, tú vas a hacer eso. Tú no cometerás adulterio, tú no matarás, tú no hurtarás, tú no codiciarás. Tú no vas a hacer nada en contra de tu hermano. ¿Por qué? Porque lo amas. Y como lo amas, lo vas a demostrar cumpliendo sus mandamientos, guardando sus mandamientos. Son sinónimos. Ese es el resumen. Hacer todo eso es amar a tu hermano. Y si amas a tu hermano, amas a Dios, porque es inseparable. Es imposible amar a Dios y a sus hijos y no guardar sus mandamientos. Es imposible. Dice la última parte del versículo 3. Y sus mandamientos no son difíciles. Y sus mandamientos no son difíciles. Desde que Dios dio la ley en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, Dios le dice al pueblo que sus mandamientos no eran difíciles. Dios se lo dijo. Vamos a Deuteronomio 30, del 11 al 14. Deuteronomio 30, del 11 al 14, dice así: este mandamiento, o sea, todo lo que ya Dios había dicho, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslos y para hacérnoslos oír, a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Y es que, para poder ver que los mandamientos de Dios no son difíciles, primero tiene que pasar algo. Y ver que los mandamientos de Dios no son difíciles es consecuencia de tener un corazón circunciso que hace posible obedecer a Dios. Y esa es la promesa que está en ese mismo capítulo, versículo 6 y versículo 8. Miren lo que dice el versículo 6, ahí mismo en el capítulo 30 de Deuteronomio. Dice, además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor va a circuncidar tu corazón y el corazón de tus descendientes? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y dice el 8, y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Lo vas a hacer, lo vas a guardar. No van a ser difíciles para ti porque el Señor circuncidó tu corazón.
Dios quitó eso que te impedía creer en Él, eso que te impedía seguirle, eso que te impedía guardar sus mandamientos. Dios lo quita y pone un corazón nuevo. Te circuncida el corazón. Entonces tú vas a poder ver que los mandamientos de Dios no son difíciles. Miren cómo lo dice Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y el 30 dice: porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Si tú has creído que Jesús es el Cristo, si has nacido de Dios, porque Dios te ha circuncidado tu corazón, todos los mandamientos del Señor van a ser fáciles para ti. No van a ser difíciles, no van a ser una carga. O sea, te vas a gozar en sus mandamientos. Te vas a deleitar en sus mandamientos. Pero si tú sientes que los mandamientos de Dios, oigan esto, si tú sientes que los mandamientos de Dios son una carga para ti, que en vez de ser deleitosos te complican la vida y te andas quejando porque ves puras reglas y reglas y reglas que tienes que cumplir, y sientes que te abruman, entonces una de dos. Y vamos a decir cuáles son esas dos. Una de dos. La primera: o no has nacido de Dios, o sea, tu corazón no ha sido circuncidado por Dios, o estás tratando de cumplir tradiciones, mandamientos inventados e impuestos por humanos. Una de dos. O estás en la primera o en la segunda. O no has nacido de Dios, o estás tratando de cumplir tradiciones humanas, reglas puestas por humanos. Eso era lo que hacían los escribas y fariseos. Agregaban a la ley de Dios otras reglas encima para que se cumplieran. Y era una carga pesada para el pueblo. Miren lo que dice Jesús hablando de los escribas y fariseos en Mateo 23:4. Dice Mateo 23:4 que los escribas y fariseos, dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Añadían reglas a los mandamientos de Dios. Así que los mandamientos de Dios, en vez de ser una carga, deben dar gozo. El creyente ama. El creyente se deleita en la ley de Dios. Para el creyente los mandamientos de Dios no son una carga. Tú amas su palabra. Tú amas cumplir la palabra de Dios. Hay un capítulo completo en la palabra de Dios. Un capítulo completo en la palabra de Dios que habla de ella misma. Habla de lo maravilloso y de lo grande que son los mandamientos, los estatutos, la ley de Dios. Un capítulo entero. O sea, de principio a fin. Ya saben cuál es el capítulo. Bueno, vayan pensando. Vayan pensando cuál es ese capítulo. Ese capítulo, hay otros capítulos que hablan de las maravillas de la palabra de Dios. Pero tienen ciertas secciones, no todo el capítulo habla de eso. Pero este capítulo en especial, desde el principio hasta el final, habla de la palabra de Dios.
Me demoro para ver las caras para ver si saben. Bueno, está en Salmos, y ahí se reduce la búsqueda. Ok, el salmo al que hago referencia es el Salmo 119. Todo ese salmo habla de la palabra de Dios. El salmista va versículo a versículo con el objetivo de permitirle al pueblo de Dios admirar su palabra de un modo tan intenso que los lleve a trabajar y orar con ahínco para que éste moldee su carácter y su conducta. Así que si ustedes quieren saber qué es deleitarse en los mandamientos de Dios y no sentir que son difíciles o que sean una carga para tu vida, lee el Salmo 119 completo. Es el capítulo más largo de toda la Biblia, pero léetelo si no lo has leído. Y si lo has leído, léelo de nuevo. Cuando lo lean, porque le queda de tarea para la semana, cuando lo lean, van a encontrar diferentes palabras que hacen referencia a la palabra de Dios. Y quiero mencionarles las palabras que hacen referencia en el capítulo 119 de Salmos, que hacen referencia a la palabra de Dios, a los mandamientos. Dice, la primera que van a encontrar, miren, cada vez que ustedes lean un versículo, van a encontrar algo que hace referencia a la palabra de Dios. La primera, ley, testimonios, estatutos, mandamientos, juicios, palabra, mandatos, dichos. Todas esas palabras hacen referencia a los mandamientos, la ley, la palabra de Dios. Y eso es lo que van a encontrar en el Salmo 119. Y yo quiero darle una pequeña entrada, así como cuando ustedes van a un lugar y dice que tienen entrada, plato fuerte, postre. Bueno, el plato fuerte queda para ustedes en la casa cuando leen el Salmo 119. Yo le voy a dar una entrada. Vamos a leer 6 versículos. 6 versículos del Salmo 119 para que ustedes vean cómo el salmista habla de los mandamientos, de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 18. Dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. 47. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. 97. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. Miren cómo el salmista considera la palabra de Dios. Y 111, último. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Eso es lo que debe producir los mandamientos de Dios al que ha vencido al mundo. Es un deleite. Es un gozo. Tú amas los mandamientos de Dios. Dice el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la característica número 4. Los que vencen al mundo han nacido de Dios. Los que vencen al mundo han nacido de Dios. El tema aquí es que no todos han vencido al mundo, porque no todos han nacido de Dios.
Y algunos dirán, porque recuerden que aquí también nos escuchan en las redes, en YouTube, entonces muchos dirán, ¿cómo así que no todos son hijos de Dios? Bueno, no todos son hijos de Dios. Ya lo hemos visto, que para llegar a ser hijos de Dios tenemos que creer en Cristo, y ese nacimiento espiritual como hijo de Dios es voluntad de Dios, no de nosotros. Eso fue lo que vimos en Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Tú crees en Cristo, tú recibes a Cristo, pero es por voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso. No es voluntad tuya, no es de voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. Otros dirán, no, sí, para ser hijo de Dios debes tener la manifestación del Espíritu Santo para mostrar que eres su hijo. Tienes que caerte, tienes que hablar palabras sin sentido, tienes que dar vueltas. De esa forma entonces te das cuenta que eres hijo de Dios. Bueno, unos dicen que todos son hijos de Dios, otros dicen que no, tienes que hacer estas cosas que es la manifestación del Espíritu para ser hijo de Dios o para comprobar que eres hijo de Dios. Bueno, ya sabemos que tampoco es así, porque la Biblia en ninguna parte nos dice que eso es una manifestación del Espíritu. Más bien, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Tú quieres saber si en ese lugar están andando en la verdad? Bueno, pregúntale a las personas de ese lugar cómo se llega a ser hijo de Dios. Y según la respuesta que ellos te den, tú te vas a dar cuenta si en verdad están andando en la verdad o no. Pregúntale, ¿cómo se llega a ser hijo de Dios? Todos los que han nacido de Dios han vencido al mundo, y esa victoria es una victoria constante. Es una victoria constante, porque si tú has creído en Cristo, si tú tienes tu fe puesta en Cristo, no es una fe de un tiempo, es de toda la vida, es constante, es permanente. Si tú amas a Dios, es permanente. Si tú guardas los mandamientos de Dios, tú lo haces constantemente. O sea, que la victoria que tenemos en Cristo es una victoria permanente de toda la vida. Miren lo que dice J.C. Ryle, pastor puritano del siglo XIX, escribiendo sobre los que vencen al mundo, que son hijos de Dios. Miren lo que dice: el hombre que ha nacido de nuevo, o sea, que es nacido de Dios, no usa la opinión del mundo como su norma con respecto a lo bueno y lo malo. No le importa ir contra la corriente de las conductas, ideas y costumbres del mundo. Lo que dicen o hacen los demás ya no le preocupa. Vence al amor del mundo. No encuentra placer en las cosas que parecen dar felicidad a la mayoría de las personas. A él le parecen necias e indignas de un ser inmortal. Ama los elogios de Dios más que los elogios del hombre. Teme ofender a Dios más que ofender a los hombres. No es importante para él si lo culpan o lo elogian. Su meta principal es agradar a Dios. Eso es lo que dice J.C. Ryle acerca de los que han vencido al mundo. Característica número 5 y última. Los que vencen al mundo tienen fe. Al igual que el versículo 1, la primera característica, tienen fe, pero en este caso tienen fe, o sea, creen que Jesús es el Hijo de Dios. La primera característica es creen que Jesús es el Cristo. Esta es
creen que Jesús es el Hijo de Dios. Dice la última parte del versículo 4 y versículo 5, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí Juan le está diciendo a sus lectores que su fe ha vencido al mundo. Pero esa fe que ha vencido al mundo, por supuesto, está puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. La fe sola no vence al mundo. Pero la fe en Jesús, el Hijo de Dios, le permite al creyente gozarse en el triunfo. Cuando los creyentes ponen su fe en Jesús, entonces nada puede separarlas del amor de Dios en Cristo Jesús. Ninguna de las fuerzas del mal de este mundo puede vencer a la persona que confía en Jesús, que ha creído en Cristo como Hijo de Dios. En cambio, es victorioso sobre el mundo a causa de su fe en el Hijo de Dios. Todo este pasaje que hemos leído, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, nos va diciendo que una cosa lleva a la otra. Si crees, o sea, si tú has vencido al mundo, es porque has creído en Cristo. Si has vencido al mundo, es porque has creído que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si has creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, has nacido de Dios. Y si has nacido de Dios, tú amas a Dios y amas a los hijos de Dios. Y esto da como resultado que guardemos sus mandamientos. Miren lo que dice Jesús hablando de esa victoria que ha vencido al mundo. Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Dice: en el mundo tendrán aflicción, tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo. Por eso tú has vencido al mundo. Dice Romanos 8, 35 y 37. Lo dice de otra forma, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Por eso tú eres más que vencedor. Por eso tú has vencido al mundo, por medio de aquel que ha vencido al mundo, que es Cristo. Y esa es la verdad gloriosa, que hemos vencido al mundo. No por nuestras propias fuerzas, sino por aquel que nos amó primero. Porque Él venció, ahora nosotros somos más que vencedores. Él es nuestro Rey, la simiente prometida de Génesis, que peleó nuestra batalla, fue en lugar de nosotros. Que venció en la cruz al pecado y aplastó la cabeza de la serpiente. Cristo obtuvo la victoria para su pueblo y por medio de Él hemos vencido al mundo. Oremos. Señor, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, tú nos muestras que hemos vencido al mundo, Señor, pero
no es de nosotros, sino que es gracias a que tú venciste, Señor. Tú viniste, Señor, a este mundo a vencer el sistema de este mundo, a vencer a Satanás, que tenía control, Señor, de nosotros, de nuestras vidas, atándonos, Señor, al pecado. Pero tú has vencido y por eso ahora nosotros somos más que vencedores. Te damos gracias, Señor, porque nos diste, Señor, el privilegio. Nos has dado, Señor, de tu voluntad de ser hijos tuyos. Gracias, Señor, porque nos has hecho creer en ti, de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque nos haces que te amemos y que amemos a nuestros hermanos. Gracias porque también, Señor, haces que guardemos tus mandamientos. Porque tú, Señor, nos circuncidaste, Señor, el corazón. Quitaste eso que nos impedía guardar tus mandamientos, seguirte, amarte. Gracias, Señor, porque tú intervienes, Señor, en nuestras vidas para poder, Señor, amarte, creer en ti. Gracias porque por ti, Señor, hemos vencido al mundo. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.